escucharla y poco. Estamos aquí en el Parque Natural Font Roja, en Alicante. Es un sitio que eligió Claudia. Estuvo buscando ella por internet y lo cogió ella. Y la verdad es que está muy bien. Una zona de sierra increíble. Se ve que es famosa por la zona porque hay mucha gente. Es domingo. Ahora, por mi culpa, no podemos salir entre semana. Así que tenemos que salir el fin de semana. Y claro, encuentra a muchos senderistas, gente que viene a correr, gente con los perros y demás. Pero nos hemos salido del camino un poco para tener un poquito de privacidad e intentar que no nos molesten mucho. Puede ser que oigáis gente hablando de fondo, porque el camino está varios metros más abajo, y de vez en cuando oigáis disparos, porque se ve que están cazando por aquí cerca. Pero espero que el vídeo salga bien y no tengamos que interrumpirlo mucho. Hoy quería hablaros, como ya he prometido varias veces, del fenómeno que sucedió en el Parque Nacional de Yellowstone cuando se reintrodujo el lobo, porque fue una reintroducción. El lobo estaba en ese parque, desapareció y 70 años después volvió a ser introducido. El Parque Nacional de Yellowstone está reconocido como el parque nacional más antiguo del mundo, es decir, fue la primera zona que se reconoció como parque natural. Estuvo muy seguido de cerca del parque de Yosemite, también en Estados Unidos, pero al final Yellowstone fue el primero. Pero la protección que hay en un parque natural hoy día no es el mismo que el que había en aquella época. Estoy hablando de que se nombró Parque Nacional en 1870 y algo, es decir, hace 2 siglos. Y en aquella época, pues, a pesar de ser Parque Nacional, claro, todavía vivía gente dentro, con sus casas, su ganado, su cultivo, y la caza estaba permitida. ¿Cuál era el animal más perseguido de todos? Aquel que era más peligroso para el hombre, su ganado, es el lobo. También cazaron pumas, porque el puma también era peligroso, pero se enfocaron mucho al lobo. El puma es más esquivo con la gente, no se acerca tanto a territorio donde hay personas. El lobo, sin embargo, se atreve, es más valiente con respecto a la gente. Cazaron de tal manera que al final, en 1920 y algo, el último lobo desapareció. Es decir, cazaron al que fue el último lobo que se encontró en ese parque. ¿Qué ocurrió al desaparecer los lobos? El lobo era el mayor depredador de aquella zona y por lo tanto era el único que era capaz de depredar de una forma consistente a los alces, que son como ciervos pero muy grandes. No había otro animal que fuese capaz de cazar alces adultos, por ejemplo. Un puma te puede cazar una cría de forma espontánea, pero los lobos cazaban los adultos. Al estar los alces sin su mayor depredador, el número de estos aumentaron. Claro, ya no morían, se reproducían y aumentó muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Los alces son herbívoros y al ser herbívoros estaban acabando con la vegetación de la zona. Son herbívoros y además alces y ciervos son muy selectivos a la hora de comer. Les gustan un tipo de plantas pero otras no. Por lo tanto, acaban con las plantas que les gustan y las otras proliferan. Esto es un fenómeno que ya está ocurriendo hoy día. Está ocurriendo en Reino Unido, por ejemplo, donde hay mucha población de ciervos. No tiene depredador natural. Cada vez se caza menos. Es decir, el depredador del ciervo desde que desapareció el lobo allí ha sido el ser humano. Como ahora ya se está cazando menos, los ciervos están aumentando y ya están teniendo problemas de ese tipo.
herbívoros disminuye el de vegetación. ¿Qué ocurre cuando disminuye la vegetación? Pues que con esas plantas, esas flores, hay conectados otra serie de animales, sobre todo insectos. Si desaparece una planta, como he comentado, son selectivos, comen más unas plantas que otras. Si desaparece esa planta, otros animales que se alimentan de esa planta, de forma ya sea principal o exclusivamente, e incluso insectos que necesitan esa planta para sobrevivir, también desaparecen. Y estos insectos son la comida de otros animales que si disminuyen, también terminarán disminuyéndose. Es decir, en un ecosistema donde hay tantas piezas que están todas también encajonadas, estables y equilibradas, en el momento que tú mueves una pieza, todo el tablero se desmorona. Y ese es el problema que está ocurriendo hoy día, que nosotros tocamos muchas piezas. Ya hemos tocado muchas piezas y cuesta mucho trabajo recuperarlo o estabilizarlo de nuevo. Se puede conseguir, como este ejemplo, que lo consiguieron, pero es muy difícil. Bueno, pues en el parque de Yellowstone, cuando los alces aumentaron su número, ciertas plantas desaparecieron, sobre todo las que estaban en la ribera de los ríos. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el invierno, las zonas más altas, las zonas montañosas, se cubrían de nieve y solamente quedaba alimento en la zona de los valles, en la zona de la ribera, donde los árboles y los arbustos aguantaban un poco más. Al llegar el invierno, todos esos alces se concentraban en la zona de valle y acababan con la vegetación que había allí. No le daba tiempo a esos árboles a recuperarse de un año a otro. ¿Qué ocurrió? Tengo ahora mismo un pájaro justo enfrente en el árbol que está grabando. ¿De dónde está grabando Claudia? Está mirándonos. Vamos a dejarlo ahí. Un pájaro pequeñito. Al desaparecer la vegetación del río, como os he comentado, los árboles sujetan el suelo, absorben la humedad, por lo tanto el suelo se fue desmoronando. Al no haber árboles se quedaba la zona encharcada y se convertían pues como en pantanos que albergan muchísima menos vida que un río bien equilibrado. Claro, cuando los humanos se dieron cuenta de esto, pues decidieron actuar. Estuvieron cazando ciervos, haciendo pues batidas de ciervos, pero vieron que no era efectivo, era costoso y ya la gente pues no estaba muy por la labor de cazarlos. Por lo tanto decidieron introducir el lobo, reintroducir. Es decir, pensaron qué pasaría si metemos el lobo. Tenéis que tener en cuenta que introducir a un depredador en un ecosistema es algo muy arriesgado. Como ya he dicho antes, el lobo llevaba unos 70 años sin estar allí y no sabían qué efectos podía tener reintroducir el lobo. Lo primero que hicieron fue eliminar la población humana de la zona. Es decir, para que el experimento se pudiese evaluar, teníamos que quitar todo efecto del ser humano que hubiese en la zona. Es decir, se protegió el parque muchísimo mejor, se pusieron muchísimas más restricciones a que hubiese actividad humana dentro. En un principio el plan era liberar lobos en grupos de alrededor de 15 durante 5 años seguidos y estudiar el movimiento de estos lobos. Obviamente estos lobos llevaban su collar GPS para saber por dónde iban, vigilar el movimiento de los alces y cómo interactuaban entre ellos. Y luego otro tipo de interacciones, cómo cambiaba en general el parque y cómo afectaba la introducción del lobo no solo al alce, se suponía que iba a disminuir su número, sino a otras especies. Fue tan efectivo esta introducción que no llegaron a hacer los 5 años. El primer año liberaron 14, creo que eran, y el segundo
maravilla que es hoy día. ¿Por qué? Porque el lobo empezó a cazar alces. Y no solo cazarlos, sino que presionó a estos para que se movieran constantemente por el parque, no se acumulasen en zonas concretas. Porque antiguamente, al no tener miedo, no había nada que los cazase, ellos iban a la zona que más les gustaba y acababan con esa zona. Pero ahora, al tener el lobo, al estar el lobo, ellos tenían que seguir moviéndose, escondiéndose de este lobo. Y el lobo también iban siguiéndolo, que es lo que ocurre en la naturaleza. Los animales no están quietos en una zona, sino que van moviéndose. Al disminuir el número de alces, el número de plantas y de flores aumentó, por lo que atrajo a otros herbívoros, entre ellos el más notable, los bisontes. Fijaros que el lobo, a pesar de cazar bisontes también, trajo bisontes al parque. No solo eso, sino que también vinieron linces boreales, vinieron pumas, vinieron osos incluso al parque, que no había nada de eso anteriormente. Y lo más importante, vinieron castores. ¿Por qué? Porque al no haber ciervos, la vegetación de la ribera del río, de los valles, aumentó. Por lo tanto, los pantanos fueron desapareciendo y se convirtieron más en ríos o en lagos de agua clara. Aquí vinieron los castores y construyeron sus presas. Sabéis que a los castores les gusta construir presas para producir pozas donde ellos viven. Y por lo tanto, esa es la famosa frase que se dice de que el lobo, cuando fue reintroducido en Yellowstone, cambió incluso el curso de los ríos. Porque es verdad, el río cambió el curso que seguía anteriormente. Y lo que en un principio parece un poquito incongruente, como introduciendo un animal que es depredador, que come otros animales, va a provocar que vengan más animales, incluso algunos que ellos se comen. Y es por este fenómeno de que todo está interconectado y todo está equilibrado. En el momento en el que desaparece una especie de un ecosistema, van otras muchas detrás y algunas aumentan. El aumento de estas provoca un efecto en la fauna, en la flora, que afecta a otras especies. Por eso, aunque parezca que introducir un depredador sería, digamos, perjudicial, se vio con este experimento que no lo fue para nada. Y por lo tanto ya se están estudiando formas de reproducir este mismo fenómeno en otros sitios. Como he dicho anteriormente, en Inglaterra ya están valorando introducir el lobo en algunas zonas. Por eso, por el aumento que hay de ciervos. Pero claro, no todo el mundo está muy contento con introducir el lobo, porque puede ser peligroso para personas, para el ganado. Pero es muy importante. Aquí en España se está haciendo, bueno, se hizo algo parecido con el lince y se está haciendo con el oso pardo en la zona de Cantabria, Asturias y también en los Pirineos. Parece incongruente, parece peligroso, pero son especies que necesitan estar allí, en ese entorno, para que todo lo demás siga funcionando de una forma adecuada. Y esto es lo que os quería comentar. Hay vídeos en YouTube, hay muchísimos vídeos. Si buscáis reintroducción de lobo en Yellowstone, os van a salir muchísimos vídeos explicándolo todo de una forma más bonita, probablemente, y con imágenes, y os quedará todo muchísimo más claro si estáis interesados en este fenómeno, en lo que ocurrió. Así que nada, espero que os lo hayáis aprendido, que os haya entretenido, y nos vemos en el siguiente vídeo, que ahora mismo no sé cuál sería, pero ya se nos ocurrirá algo. Así que nada, hasta luego.
Qué bien huele.